controversiales de la reforma laboral, pero hay uno también que a mi entender no se está hablando demasiado, pero que realmente es muy importante, que es el de las pymes. Para eso estoy en comunicación con Elizabeth Piacentini. Ella es presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además es CEO de Estudio Piacentini. Elizabeth, bienvenida, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta, un placer hablar con vos. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Bueno, sí, muy interesante el tema porque realmente, bueno, es la oportunidad que tenemos dentro de esta ley que sean beneficiadas las pymes también, que es una asignatura pendiente que tenemos en este gobierno todavía. Y además, Elizabeth, es como que se habla mucho de la reforma laboral, pero no es un tema que se toca demasiado. Allí por estas horas hubo un tuit bastante, a mi modo de ver, bastante polémico del ministro de Economía, diciendo, bueno, deberían festejar. Digo, ¿sentís que la agenda PYME estuvo representada en serio en la discusión o quedó ahí media de lado? Bueno, nosotros como Comisión PYME justamente participamos, fuimos invitados en el mes de enero al Senado para leer todo el proyecto, lo teníamos todo señalado, marcado, claro, y hacer nuestros aportes desde el lugar de los beneficios pymes, de qué significa generar empleo, que es un beneficio para todo el país. Entonces pedimos algunas cuestiones, como si baja de contribuciones en la generalidad, porque el ministro lo que menciona es la baja de cargas sociales que hay para los nuevos empleos. Bien. Pero estamos en un momento como que no es tan fácil tampoco tomar empleados nuevos, y además nos dan 12 meses para tomar empleados nuevos, para reducir las cargas. Entonces, nosotros lo que manifestamos es que hasta que la ley sale, se estudia, se comunica, se empieza a implementar, bueno, empieza a crecer un poco la economía y las pymes deciden tomar empleados, es como que los 12 meses nos quedan cortos. Claro. Por eso nosotros pedíamos un margen más amplio de tiempo para tomar nuevos empleados y también una baja de contribuciones para los empleados que ya tenemos. Bien, Elizabeth, a ver, te pregunto, ¿hay incentivos reales para formalizar empleo, digamos como esto que vos decís, además del plazo que en tus palabras queda corto? Digo, ¿hay estímulos para las pymes? Sí, bueno, o sea, quiero ser neutral. La Bien. Ley en general es buena, viene a dar certidumbre a un montón de cuestiones que reducen la litigiosidad, por lo tanto, que significa que todo el empleo nuestro va a ser después más tranquilo, porque van a haber cosas claras para ambos lados, se modernizan algunas relaciones laborales. Realmente eso sí baja ese costo de litigio, esa incertidumbre de estoy haciendo las cosas que no están plasmadas en la ley, entonces puedo tener un problema el día de mañana. Eso se aclara. Pero en algunas cuestiones, por ejemplo, hay un régimen de incentivo a la mediana inversión. Si invertís, te dan ciertos beneficios impositivos muy interesantes, pero tenés que invertir $150.000 como mínimo. Claro. Nosotros pedíamos que sea un poquito menos, que sea $50.000. Bueno, no, quedó en $150.000. O sea que va a ser para determinadas empresas que puedan acceder a ese monto de inversión. Elizabeth, ¿y cuáles son esos beneficios, digamos? ¿Vos crees que son buenos, digo, al margen de esta inversión que la verdad que es fuerte, no es para cualquiera? Sí, claro, sí. Bueno, hay otros tipos de... La ley de modernización laboral también la última parte tiene una quita de algunos impuestos, entonces se sacan algunos impuestos que son impuestos internos que se habían creado en su momento como que eran impuestos al lujo. Entonces están grabados los seguros, por ejemplo, o están grabados lo que nosotros pagamos todos los meses de telefonía celular, ese tipo de cosas, bueno, los autos, bueno, eso se quita y bueno, eso es interesante, siempre son impuestos distorsivos que van a bajar los costos en general. Por lo tanto, es interesante en un país que tenemos 155 impuestos que se empiecen a sacar algunos impuestos. Y también hay otras cuestiones, por ejemplo, no vamos a pagar impuestos cuando vendamos algún inmueble, las personas humanas, eso es interesante porque a veces las personas compran algún local, luego lo venden, bueno, eso no significa que estés lucrando con eso y realmente el impuesto era impactante, era un 15% había que pagar de la diferencia entre compra y venta, eso quedaría derogado, también es interesante. Y otra cuestión muy interesante también, de la que no se habla mucho, quedarían exentos todo tipo de alquileres, o sea, yo tengo un inmueble, lo doy en alquiler para vivienda
y no voy a pagar ningún tipo de impuesto. Está bueno para bajar el costo de los alquileres. Bien, estoy hablando con Elizabeth Piacentini, presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, uno de los puntos más sensibles en el cambio en el esquema son las indemnizaciones. Desde la mirada PYME, ¿esto reduce el miedo a contratar o genera incertidumbre adicional por no saber cómo funcionará en la práctica el nuevo sistema? ¿Qué decís vos desde tu experiencia, desde tu lugar? Es interesante cómo lo trata la Ley de Modernización Laboral, porque viene a dejar claro y plasmado una serie de cantidad de zonas grises que tenía nuestra Ley de Contrato de Trabajo, que es del año 1976, y que además se tomaban diferentes criterios de acuerdo si el juicio se iniciaba en provincia o en capital o en cada una de las otras provincias de nuestro país. Entonces ahora tenemos una certidumbre. El mismo empleador, ya sea esté en el AMBA, esté en capital o esté en Chubut, va a saber que el parámetro, si decide despedir a una persona, es el mismo. Entonces, eso está bueno porque todo eso quita costos, quita litigiosidad y me permite planificar. O sea, la PYME no quiere despedir personal, pero si ocurriera, si hay un litigio, bueno, tenemos una tabla acorde que todos vamos a saber. Los jueces van a atenerse a eso, los abogados, actores, el empleado sabe cuál es su derecho y qué es lo que le corresponde. Bien, Elizabeth, pienso en el impacto sectorial, no todas las pymes son iguales. ¿Qué sectores crees que se verían más beneficiados y con este nuevo marco regulatorio? Bueno, en este momento te puedo decir que lo que nosotros desearíamos es que se vea beneficiado un sector que está perdiendo mucha capacidad de venta, que es el sector textil. Claro. El sector textil, el sector, bueno, nosotros lo vemos en el sector lencería, por ejemplo, en el sector zapatos, fabricantes de zapatillas, que tienen empresas de hace muchos años, y bueno, se está haciendo difícil el competir con a veces tanto producto que viene de afuera, que tiene dudosa calidad, pero tiene precios más acordes. El poder adquisitivo de la gente no es tanto como para decir, bueno, le compro a todos, entonces elige qué comprar. Y bueno, ese sector sería interesante que pueda realmente aprovechar más toda la capacidad instalada que tenga, que pueda tomar más empleados y bueno, y crecer también. Bueno, en línea con esto que muy bien estás contando, muchas pymes sienten, es mi opinión esta obviamente, que el problema no es solo de costo laboral, sino la baja de productividad, la falta de financiamiento y la presión impositiva. ¿Crees que alguno de estos puntos o estos puntos están contemplados en esta nueva norma como para que funcione mejor? Bueno, en la baja impositiva dijimos que hay algunos impuestitos que se sacan, pero no se sacan los más importantes, ya serían un pacto que hay que hacer a nivel nacional, porque los impuestos muy distorsivos son ingresos brutos, por ejemplo, que en algunas provincias llega a ser un 6% de tus ventas, sumado al impuesto municipal de acuerdo en qué municipio estás. Hay municipios que te cobran un 5% de las ventas, te lo cobran también el municipio. Entonces, esos impuestos no están en China, no están en los países donde están entrando los productos tan fácil. Entonces, bueno, por supuesto que ya vienen con un costo más bajo ellos. Entonces, aquí tiene que haber un pacto nacional muy importante donde se bajen este tipo de impuestos que son distorsivos. Y además, bueno, pensemos que ingresos brutos no solo que es carísimo, sino que además te lo cobran por anticipado. Te entra plata al banco porque te estás haciendo una venta hoy o recibiste un anticipo para una venta y ya te están reteniendo CIRCREV de ingresos brutos. Claro. Y ya te retiene tu proveedor y ya te retienen las billeteras o cuando vendés con tarjeta. Entonces tenés retenciones de 5 o 6 frentes antes de que empieces a ganar la plata. Elizabeth, te voy a hacer la última agradeciéndote como siempre tu generosidad de hablar con nosotros. Con este paquete de cambios sobre la mesa, ¿qué clima percibís del empresariado PYME? Digo, estás ahí, convivís, hablas con muchos de ellos, ¿qué ves? El empresariado PYME siente que se quedó corta esta ley de modernización laboral, que podía haber tenido alguna rebaja más importante, porque hoy en día estamos pagando un 27% de cargas sociales
sobre los sueldos. Tenemos un sueldo y sobre ese sueldo al empleador, además al empleado le tengo que retener un 17%. O sea, 17% tiene que aportar el empleado, 27% nosotros. Fíjate que estamos hablando de más de un 50% del sueldo. Hay que pagar jubilación, obra social, sindicatos, ART, una serie de seguros. Bueno, eso es lo que teníamos intención que baje un poco, que cuando llega a nuestro formulario 931 de pagar cargas sociales sea un poco más aliviado. Bueno, eso es lo que todavía no llegó. Igualmente, realmente es muy interesante la ley, se necesita una ley, se están derogando algunos estatutos del año 1946. Claro, absolutamente. Entonces, esto era necesario, por supuesto que está muy bien haber puesto esto en la mesa, haber dialogado con todos los sectores con los cuales se pudo dialogar, y bueno, bienvenida sea la modernización. Y bueno, hay que seguir trabajando para más. Elizabeth, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana largo para todos. Que ya termina, dale, beso. Ya termina, chao. Elizabeth Piacentini, presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en Rosca y Casta.